director del Observatorio Malvinas, un maestro, un amigo, que además ya hasta mi hija lo reconoce cuando sale en la tele. Ahí Suri lo señalaba el otro día y decía, ella, le decía. Y esto inclusive había pasado con mi compañera, con Patri, que estaban mirando un documental de Malvinas. Yo me voy un instante y cuando apareció César, mi niña lo saludaba. Hablo de César Trejo, director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y combatiente de Malvinas. ¿Cómo estás, César? Entre tantas otras cosas. Empieza tu currículum, César. Estamos todo el programa, más o menos. ¿Todo bien? No, bien, muy bien, Juan, gracias. Gracias por la recepción en Radiográfica. Por favor. César, primero, ayer pasó algo muy importante, que fue la inauguración de un museo Malvinas en Avellaneda. Tus impresiones sobre ello. Bueno, me parece que el intendente Jorge Ferraresi ha producido algo que no sé si tiene total conciencia plena. Recuerdo cuando antes de la Navidad nos comunicaron que nos convocaban desde el municipio de Avellaneda para colaborar en el desarrollo de los contenidos del museo, y rápidamente dijimos que sí. Bueno, eso un poco nos descolocó nuestro verano, digamos, y nos hizo trabajar muchísimo. Vos, Juan, fundamentalmente, bueno, también estuvo Dani López, estuvimos un equipo del observatorio colaborando, porque nos pareció que el desafío era muy importante, es muy importante. Y ¿por qué? Porque nosotros con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, allá por el 2003, le habíamos propuesto al entonces presidente Néstor Kirchner la necesidad que hubiera un museo de Malvinas a nivel nacional. Un año después, en el 2004, nos dio en comodato un edificio, un piso en un edificio histórico del barrio de Once, en Porredón 19, tercer piso. Enfrente de la Plaza Miserere, ¿no? Enfrente de la Plaza del Miserere. Que hubo un combate ahí. Claro, el penúltimo combate de las invasiones inglesas antes de la derrota de Beresford al ingresar a la ciudad y luego declinar de la empresa colonial, donde hoy están los restos de Manuel Belgrano, ¿no? Ahí en Defensa y la iglesia de Santo Domingo, Defensa y Avenida Belgrano, donde están los restos y obviamente también las banderas capturadas a los piratas en esa epopeya popular. Bueno, estábamos muy contentos, trabajamos durante muchos años diseñando un guión museológico, un guión museográfico, un diseño arquitectónico de refacción. Costaba, la última vez que propusimos, 10 millones de pesos, y en esa época, estoy hablando del año 2012, y bueno, lamentablemente nos habían dicho que sí, nos había ratificado la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, pero finalmente se tomó la decisión de construir ese museo en el predio de la ex ESMA, que para nosotros no era el lugar adecuado porque vinculaba y vincula directamente a la causa de Malvinas con el genocidio, con la represión ilegal, con el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Y nos parecía que esa era la gran trampa de la desmalvinización de la inmediata posguerra hasta hoy también, porque todavía hay quienes repiten esa monserga desmalvinizadora. Bueno, y la verdad que había sido una frustración muy grande para nosotros porque teníamos la expectativa. Y ahora, sin, digamos, por el azar o no tanto, tuvimos la fortuna desde el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús de ser convocados para contribuir con esta cuestión que es muy importante, porque todavía sigue la desmalvinización cultural y educativa. Las élites son las que más tardan en darse cuenta de las cosas. El pueblo la tiene bien clara, pero las élites son las que más tardan. Y por lo tanto el mundo artístico, el mundo de lo pedagógico, va retrasado respecto a
la conciencia popular sobre la causa Malvinas. Y creo que esta herramienta, que es una herramienta obviamente cultural, un museo, y pedagógica también, va a permitirnos tener una trinchera malvinizadora. Y el acto de ayer, bueno, fue extraordinario, multitudinario, caluroso, pero además un poco también nos dio la tranquilidad de que con esa vertiginosidad con la que estuvimos trabajando el verano, por lo menos tuvo un fruto decente y realmente quedó muy, muy lindo el museo. Y bueno, quiero destacar que la conducción de los guías y de los tutores de tu parte, que fue excelente, la visita guiada con el intendente, con todo su equipo, más la visita del ex canciller y ex ministro de Defensa Jorge Tayana y otros, tuvo la conducción, digamos, de Juan Natalicio en la visita guiada, realmente formidable y bueno, felicitaciones, Juan, porque vos fuiste uno de los principales constructores, digamos, de este contenido que pudimos aportar al museo. Es un laburo colectivo, como hablábamos antes con Sonia, pensaba también en la generosidad y cómo laburan, porque los vi laburar de domingo a domingo y también admirarlos, Federico Bonaldi, Iñaki Echeverría, Lucía Fariña, todo ese equipo que labura en la Municipalidad de Avellaneda, en distintas secretarías, subsecretarías, que la verdad son una máquina, una topadora laburando, y también agradecerles, ¿no? la amabilidad a ellos que nos abrieron la puerta, nos escucharon, la verdad que impresionante. Los chicos de Virtual 360 que hicieron... Tremendo. Qué laburo. Qué laburo. Excelente. Son las experiencias de la sala inversiva y otras cuestiones, un laburo impresionante. Los 2 centros de combatientes. No, la verdad que impresionante todo el equipo, porque que también lo destacamos nosotros, digo, del Observatorio Malvinas y también la gente de Avellaneda. El laburo en comunidad, en épocas donde tenemos un sector de la dirigencia política, sobre todo que conduce hoy el país, que habla del individualismo, de que uno llega solo a donde llega y no depende. No, acá somos todos... La colectividad, si avanzamos, porque hay todo un equipo laburando, alguien te abre la puerta, se labura con alguien, se apoya con alguien, digo, en la comunidad, y se vio en ese museo, me parece, no, estoy convencido, el laburo. Sí, claramente, todos los que nombraste, la verdad que no solo de una generosidad, sino de una perseverancia, porque bueno, a Lucía Fariña hasta las 2 de la mañana, sí. Urgente, pidiendo cosas, realmente un equipo... y además, creo que todos, desde el intendente y todos sus colaboradores, cumplen con esa máxima fundamental que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Pocas palabras, pero muchos hechos, cosas concretas, que además se ve en el resto de Avellaneda. Está linda Avellaneda, hay obra, hay acción, no tanto discurso, hay acción, hay cosa concreta. Y esto para nosotros, para los veteranos de guerra de Avellaneda, para las organizaciones de Avellaneda, como lo dijeron ellos mismos ayer en su presentación, es extraordinario, les ha dado un espacio fundamental. Y esta es la concepción con la que nosotros también trabajamos en la Universidad de Lanús. Es decir, la universidad no es, ni el poder ni ninguno de los estamentos tienen que ser torres de marfil apartadas de la comunidad, sino trabajando con la comunidad. Y esa concepción me parece que es fundamental y hay que reconocerla como muy importante, ¿no? Totalmente, y también quiero destacar a Juan Manuel Huerga, historiador, que estuvo buscando los mapas históricos que se exhiben y tantas otras imágenes que están y otras cuestiones que él estuvo laburando, que también lo conocí en estos días, un fenómeno, y yo pasaba el fin de semana y él estaba ahí laburando, así que impresionante el equipo ahí de Avellaneda, cómo laburó y cómo levantó y construyó este museo, y la decisión política de Ferraresi y de la jefa de gabinete Magdalena Sierra es trascendental. La verdad que un orgullo. César, están pasando políticamente un montón de cosas a nivel Malvinas, porque Malvinas no solo es 1982, que es algo muy importante, sobre todo vos lo sabés como combatiente de Malvinas y militante post-Malvinas, pero sino con cuestiones soberanas. Y algunas son
no sé, por lo menos la estoy viendo como demasiado grave ya. ¿Cómo ves la política? Bueno, evidentemente, ayer el presidente de la Nación ratificó eh, la despolítica, es decir, la política entrega, la política de sumisión, la política de declinación del reclamo, cuando en su discurso que hizo una reivindicación de las Fuerzas Armadas, y que nosotros ahí no tenemos inconveniente, coincidimos que durante muchos años se debilitó y en realidad se destruyó el sistema de la defensa nacional hasta llegar a un grado de indefensión de la República Argentina y la anulación de las capacidades de disuasión. En eso podemos coincidir. El problema es que ayer introdujo un elemento que es anticonstitucional, antiderecho internacional, que contradice toda la defensa que ha hecho la diplomacia argentina y los sucesivos gobiernos respecto del respeto del derecho internacional desde el año 1960 con la resolución 1514 de proceso de descolonización y la 2065 del año 65, donde se reconoce a Malvinas como un tema de justamente de integración territorial y de descolonización y que las dos partes deberán resolverlo. Por supuesto que nosotros entendemos que es insuficiente. El presidente dice, bueno, habrá que ver que algún día los kelpers voten con los pies cuando seamos de nuevo una potencia y demás. E introduce ahí un actor que es la estrategia británica de supuestamente la autodeterminación, palabra que nace con el proceso de descolonización y de los pueblos que se liberaron del yugo imperialista. Esta palabra puesta en boca de los ingleses no es solamente irónica, es de un cinismo insoportable, ¿no? Los ingleses hablando de autodeterminación, ¿de quién? Si fueron los que sojuzgaron a la inmensa mayoría de los pueblos del mundo durante el siglo XVIII, XIX y XX. Entonces, la verdad que, realmente es de una gravedad institucional, porque si lo dice cualquier tonto que camina por la calle no tiene, bueno, es un cipayo, un perduelis más de los muchos que hay en nuestro país. Pero que lo diga el jefe de Estado es una situación que compromete seriamente la posición argentina ante el mundo y fundamentalmente sobre todo ante los países que nos vienen apoyando. Es como horadar toda una política exterior y es contradecirla. Este es el hecho grave. Pero bueno, también hay otros hechos graves que tienen que ver con diversos acontecimientos que ha producido. Casi toda la política del actual gobierno tiene un grado de coherencia con un proyecto de sumisión total de la Argentina, ¿no? Es decir, cuando en el RIGI de alguna manera recursos que son estratégicos, que empresas mixtas o del Estado que producen superávit, que no es gravoso para el presupuesto, pero que además desarrollos tecnológicos como CONAE, BENG, como tantas, el desarrollo nuclear argentino, todo aquello que y el tema de la producción de satélites, que la Argentina no solo hay capitales que son privados o que no son del Estado Nacional, sino que además vende productos al mundo. Entonces, todo ese desarme científico-tecnológico tiende a construir un país de reprimarización. Y todos los anuncios de los sectores a los que supuestamente van a llegar inversiones son aquellos sectores donde sobre todo las compañías de mayoría accionaria del Commonwealth, es decir, Canadá, Australia, Sudáfrica y Gran Bretaña, son las que se están apropiando de los recursos estratégicos de la Argentina. Y luego, cuando dice, no, vamos a rearmar las Fuerzas Armadas, pero compramos aviones que son muy buenos, pero que en definitiva nos atan no tenemos autonomía, y lo que nosotros necesitamos es autonomía, porque la principal hipótesis de conflicto, la que debe vertebrar todo el desarrollo del sistema de la defensa nacional y donde tendrían que estar entrenando nuestros hombres de la Armada, la Fuerza Aérea del Ejército,
es la recuperación de Malvinas. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto. Nosotros tenemos un tercio del territorio ocupado. Entonces, si no pensamos cómo recuperarlas, las capacidades disuasivas para, obviamente, que la diplomacia y la política solucione. Bueno, todo lo contrario. Nos vamos desarmando o en términos de la defensa, comprando paquetes cerrados que no nos dan autonomía, y en todo el resto de la política sometiéndonos al dictado de justamente las potencias aliadas, que son las que ocupan un tercio del territorio nacional. Inclusive lo conversaba hoy en la universidad, en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que ahí conversábamos con Juan Pablo, y saludo que los sábados sale Malvinas Causa Central allí. Yo mencionaba a César, y a ver si compartís y profundizamos, que también, además de que el hecho simbólico del que el presidente diga lo de que ojalá que un día quieran ser argentinos y darles este antecedente político que siempre es importante, y los ingleses eso después lo manejan muy bien, el resto de los países de Sudamérica. Pues nosotros, ¿cómo le podemos exigir ahora, por ejemplo, a Chile, a Uruguay, donde hacen el puente con las Islas Malvinas, que no hagan más ese puente, que no sean tan amigables, si cuando nosotros tenemos un presidente que es pro-británico? Bueno, toda la política que se ha llamado o que se ha enmarcado en el llamado seducción de los kelpers tiene que ver con una estrategia pensada por los británicos. Es fantástico, ¿no? Porque los tipos están ocupando, se financian con licencias de pesca ilegales, truchas, depredan nuestra fauna ictícola en el Atlántico Sur, recaudan millones de libras esterlinas o de dólares con eso, principalmente Taiwán y España, la madre patria, ¿no? Que dejó de ser la madre patria para ser una prostibularia, digamos, ¿no? Pero bueno, no solo hacen eso, sino que además pretenden que nosotros sostengamos los puentes aéreos, le abaratemos los costos logísticos. Si no lo pueden garantizar con propios empresarios argentinos, lo hacen con empresarios uruguayos o chilenos, que es todo lo contrario de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, lo que la lógica, el sentido común determina es que nosotros tenemos que hacerle caro el costo de la ocupación colonial. Es lo mínimo que podemos hacer. O sea, pero no solo digamos, le están dando los recursos estratégicos del continente, también le están dando la facilitación con estas despolíticas o antipolíticas o políticas contra el interés nacional, para que ellos puedan fácilmente, como vos bien lo señalás, encontrar el respaldo y con los argumentos que le provee el propio presidente de la Nación Argentina a los comerciantes de Montevideo, de Chile o de la propia Argentina, para que nosotros le abaratemos los costos, le vendamos barato los productos, que en realidad ellos tendrían que traer si no tuvieran el apoyo en el Atlántico, en el Cono Sur, lo tendrían que traer o de Sudáfrica o del propio Reino Unido, con lo cual es prácticamente no sustentable el comercio, sobre todo de hidrocarburos, que las plataformas offshore y todo lo que demanda una enorme inversión, y si no tuvieran el apoyo logístico del continente sería muy difícil. Bueno, esto, como vos bien decís, le está facilitando abaratar los costos de la ocupación. Estamos conversando con César Trejo, combatiente de Malvinas, director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Y dentro de esta línea de abaratarle los costos, hace unos programas atrás hablamos con Guillermo Rossi, que te mandaba muchos saludos y siempre tenía muy presente, que él decía algo así, ¿no? Voy a tomar la idea, encuentran la entrevista en YouTube. Los ingleses están como desatados en Atlántico Sur bajo este gobierno, ¿no? Tuvimos el vuelo hace unos meses, un vuelo que salió de la base militar, un vuelo militar de ellos, que voló cerca de lo que son las rutas aéreas argentinas, o sea, no solo voló en el espacio usurpado y que es ilegal que vuele ahí, que siempre lo tenemos que denunciar, primero esto,
pero no solo eso, sino que además se pasó cerca del continente, los buques que empiezan a flamear la bandera ilegal de las Malvinas, ¿no? Entonces Guillermo decía, bueno, están desatados los británicos en el Atlántico Sur. ¿Cómo ves eso y cuál es además el daño de todo esto? Porque hay muchas cosas que me parece que van a ser irreparables a la larga. Sí, por supuesto. Y claro, cuando uno no recibe la respuesta del Estado, cuando un Estado renuncia a la defensa de su soberanía, los ingleses o cualquier colonialista se desata, digamos, se explicita brutalmente, ¿no? Los ingleses han sido siempre cultores del poder blando. Y con ello han conquistado, siendo una pequeña isla del Atlántico Norte, conquistaron prácticamente el mundo. Quiere decir que tienen una diplomacia, una inteligencia, un sistema de unas élites realmente muy, muy hábiles, sin duda alguna, porque gran parte del mundo que recibimos hoy ha sido diseñado por la mente de esos tipos. Por lo tanto, en general suelen ocultar su poder, no lo explicitan, no lo muestran, porque les ha bastado con la cooptación de las élites de las semicolonias o colonias donde han estado. En general, cuando eso no les funcionó, bueno, obviamente mandaron a sus tropas y demás. En esta larga posguerra han preferido siempre actuar civilinamente, sigilosamente, encubiertamente, han ejercido el poder blando. Pero cuando encuentran gobiernos directamente que no les pone ningún límite, al contrario, les facilita todo y se ponen a órdenes de su imperio, explicitan su verdadero poder. Esto que estás mencionando digamos, atravesar el espacio aéreo argentino sin permiso para hacerlo, o exponer las banderas piratas en el Atlántico Sur no disputado, y todas estas cuestiones casi de obscenidad. Y bueno, es posible cuando el Estado argentino de alguna manera renuncia a su potestad y a su responsabilidad. Y dentro de eso, que se van dañando un montón de políticas que son centrales, como era el proyecto Pampa Azul, que se destruyó y eso tarda años en recuperarse, si es que se puede recuperar, porque los ingleses si no avanzan tranquilamente. El que no conoce, Pampa Azul era un proyecto de investigación científica en el Atlántico Sur fundamental, y este gobierno lo da de baja. Falta que diga, lo hagan los privados en la investigación científica, seguramente lo deben decir. Y los ingleses avanzan, pero ahora, César, venimos siendo todos pálidas. Bueno, vamos a... ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo lo damos vuelta? Que nos está escuchando, un militante, malvinero, ¿qué podemos empezar a hacer para empezar a dar vuelta a estas cosas? Bueno, como decía Frank Fanon, lo primero que el esclavo tiene que hacer es darse cuenta que es esclavo, de su situación de esclavitud. Es decir, yo no escucho en las agendas políticas nacionales, locales, provinciales y demás de toda esta situación. Es decir, toda esta situación la discutimos por abajo, las organizaciones políticas, sociales, culturales, algunas universidades, las organizaciones libres del pueblo. Pero esto no penetra de alguna manera la agenda política de los partidos políticos en la Argentina. Entonces ahí tenemos un problema. Porque no es solamente este gobierno. Uno puede decir, bueno, es este gobierno, ya va a pasar, todo pasa, digamos, como diría el filósofo Julio Grondona, todo pasa. Pero, ¿y pasa y qué? Viene otro que ignora absolutamente toda esta situación o finge demencia sobre esta situación. Bueno, nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es trabajar muy duramente por generar la conciencia y obviamente presionar a las dirigencias de todo tipo, ¿no? Políticas, académicas, sindicales, empresariales, para que
también tomen conciencia, porque acá no hay posibilidad de ningún desarrollo económico. Es decir, lo que propone el presidente es todo lo contrario. Claro. Lo que propone el presidente cuando seamos, porque liberar la economía nos va a dar la posibilidad. La realidad es que no hay, a ver, en el mundo hay dos sistemas que nunca funcionaron en estado puro. El liberalismo y el comunismo. Ninguno de los dos sistemas que se produjeron en el mundo se acercaron a la realidad teórica. Todas las economías son mixtas y todas las economías son capitalistas en el sentido. China también es un capitalismo. Claro. También es un capitalismo. Es un capitalismo conducido por un partido que conduce el Estado. La economía es mixta porque hay capitales privados chinos y de otras y de asociación con otros. Pero ¿qué tiene? La particularidad que conduce el Estado, un partido férreo. Eso le ha impedido, ese comunismo le ha impedido el desarrollo capitalista y el desarrollo a nivel global. No, al contrario, lo que estamos viendo es que todo lo contrario. Sí. Tampoco Estados Unidos es un capitalismo liberal puro. El Estado interviene enormemente en la economía. Bueno, y hoy se dieron a conocer cómo el presidente Trump ha dictado medidas arancelarias directas, brutales, frente al resto del mundo, para recomponer su poder industrial. Por lo tanto, acá no hay. Entonces, lo que dice Milei, lo que dice, no existe, no existió nunca, es una fantasía, es una mentira, encubre otra cosa. No hay economía liberal pura, no existió nunca. Cuando empezó, donde nació el liberalismo económico fue en Inglaterra, ¿no? Adam Smith, pero ya habían consolidado un desarrollo económico y el liberalismo les fue funcional para la expansión imperial, para llevar sus productos y su industria ¿no? Claro, cuando su industria ya estaba desarrollada, exactamente. No tenían ya dentro de su país y colonias poco mercado, fueron por otros mercados. Fueron por otros mercados. Y claro, el liberalismo les sirvió para ganar mercado. Pero no existe una economía liberal pura ni una economía marxista pura. Porque, digamos, son proyectos teóricos que contradijeron de alguna manera la realidad humana y económica y social. Entonces, no hay que atarse a ideologías abstractas, sino hay que ver la pura realidad. Y la pura realidad es que la Argentina logró, en la década del 45 al 55 del siglo pasado, un proyecto industrial, un proyecto de justicia social y de independencia económica dentro del marco del mundo, de la complejidad del mundo, que lamentablemente los sucesivos gobiernos democráticos o dictatoriales abandonaron el desarrollo científico-tecnológico, simplemente conservaron pequeños enclaves, digamos, de desarrollo tecnológico. La Argentina logró su desarrollo nuclear, logró su desarrollo satelital, ¿no? Pero bueno, todo esto en este actual gobierno, la intención explícita es hacerlo trizas, convertirnos nuevamente a la Argentina simplemente en proveedor de commodities baratos. Y en un proyecto de commodities baratos, un país como la Argentina, que es un país despoblado, que Argentina tendría que tener el triple de población que tiene en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Tendría que tener 150 millones de personas. Y geográficamente estamos en 3-4 puntos de todo el territorio. Nada más. Exactamente. Aún así, más del 50% está bajo la línea de pobreza y gran parte de la indigencia. ¿Y por qué ocurre eso? Y bueno, porque hemos destruido el país industrial. No hay lugar ni para 48 ni para 20 millones de personas que vivan con dignidad. Quizás 5, 6, 7 millones que pueden vivir bien administrando la semicolonia o la colonia argentina, y el resto que se muera de hambre. Esta es la realidad. Con este proyecto vamos hacia ese camino. Entonces, nosotros decimos todo lo contrario. Cuando nosotros, es cierto que para ganarse la voluntad, no de los kelpers, sino de nuestra misma población argentina,
que vuelva a creer en la representación política y demás. Lo que hay que hacer es desarrollar la industria, el desarrollo científico-tecnológico, el pleno, o por lo menos que haya prácticamente no haya desocupación y miseria. Así fue pensada por nuestros militares patriotas en la década del 30 y 40 del siglo pasado, que luego de alguna manera significó el peronismo, ¿no? en su desarrollo industrial y demás. Entonces nosotros tenemos que recuperar el proyecto de una Argentina industrial. Si no hay una Argentina industrial, tampoco, como decías vos antes, le vamos a pedir a los uruguayos, a los chilenos, a los peruanos, a los brasileños, que nos acompañen cuando nosotros mismos destruimos. Entonces, ahí hay la recomposición del poder nacional y la construcción de un poder regional van a permitir que nosotros enfrentemos a la voracidad de los imperios, en este caso el Imperio Británico o Gran Bretaña, que se apodera o amenaza apoderarse un 30% de nuestro territorio, solo lo vamos a poder enfrentar cuando recompongamos el poder nacional. Pero eso se hace haciendo todo lo contrario de lo que propone el actual presidente. Y dentro de eso, para tocar también un poco de lo que es la geopolítica, el año pasado estudié específicamente para un trabajo que presenté ahí en un congreso que hubo en la Universidad Nacional de La Plata con los compañeros de DICMA, a Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher también surge, más allá de su capacidad dentro de lo que era el Partido Conservador, llegar a ser, porque eso sí hay que reconocérselo a ella, que en esa época llegue a conducir el partido y después se imponga como primer ministro allá en el Reino Unido. Hay que destacárselo en ese momento donde había mucha discriminación para con las mujeres. Bueno, no llegaban, no era fácil llegar. Ahora, también llega por un descontento que había en la sociedad. Y muchas cosas que veo, que leía de Margaret Thatcher, de lo que pasaba en la sociedad británica, como que también se empezaron a replicar en otros países ahora del mundo. Y llegan estas corrientes que también están muy alineadas a los grandes intereses, digo Argentina, Brasil con Bolsonaro y otros países. No estamos logrando salir con el proyecto nacional, César, de esta crisis. Estamos logrando imponer el proyecto nacional, sino estas democracias semi-liberales. Bueno, el ministro privatizador de Menem, Dromi, le puso un nombre brutal, la democracia de rodillas, democracia arrodillada. Los más teóricos la llaman las democracias de baja intensidad. La verdad es que lo que está ocurriendo en prácticamente todo Occidente, que se vino a trasladar a la Argentina desde hace un par de décadas atrás, es que estamos enfrentando unas falsas dialécticas, falsos procesos dicotómicos, o sea, grietas truchas, para decirlo en criollo. Por un lado, un dispositivo de los neoliberales con sus distintas variantes, ahora tenemos la narcolibertaria, la última, y por el otro lado la agenda socialdemócrata, progresista y demás. Ninguna pertenece a nuestra realidad política, ninguna, ¿no? No tienen obviamente anclaje en pequeñas minorías en algunos sectores, pero han tratado y tratan de imponer su agenda al conjunto de la sociedad argentina. Pero el conjunto de la sociedad argentina tiene otra cepa cultural política, no encarna eso. Y sin embargo son desde hace muchos años, los dirigentes que han gobernado y que vienen a gobernar, tienen, digamos, esa adscripción de las grietas truchas. O sos liberal, hay dos maneras de ser liberal conservador en lo liberal en lo económico y liberal en lo cultural político, que es el progresismo también, es una forma de liberalismo, porque es individualista. El sujeto en ambos es el individuo. Nosotros estamos pensando en otra cosa y el pueblo culturalmente tiene otra cosa, que el sujeto nuestro es la comunidad organizada, ¿no? Entonces ahí
obviamente que es toda una truchada, porque no anida, no encarna, no viene de abajo hacia arriba, sino que son imposiciones de arriba hacia abajo. Entonces, hasta las elecciones, parece que desde hace muchos años tenemos que elegir, estamos encerrados en una habitación y tenemos que elegir entre la Yarará y la Cascabel, ¿no? La última elección fue, Sí, sí. digamos, así, brutalmente así, entre Massa y Milei, ¿viste? Yo no sabía si cortarme la mano derecha o la mano izquierda, no sabía qué hacer, ¿viste? Porque, bueno, y esto le pasa a la inmensa mayoría de los argentinos y demás. Entonces, me parece que ahí hay que reconstruir un movimiento nacional, un tejido social y político que escape de alguna manera a la habitación en donde estás rodeado por la Yarará y la Cascabel, que son dos serpientes letales, ¿no? En todo caso, que se maten entre ellas, se piquen entre ellas, pero nos dejen al pueblo argentino elegir nuestro destino. Me parece que todo... Ahora, frente a esto, Malvinas es como que evoca los primeros principios. Por eso es abrazada como una tabla de salvación y de rebeldía, ¿no? y de autoafirmación identitaria y de rebeldía del pueblo argentino. Claro. Por eso está en toda la cancha, por eso está en todos lados. ¿Por qué? Porque nos habla de un proyecto de un país soberano, un país digno, un país independiente. Entonces, lo que parece que... Y señala dónde está el enemigo y quién es. Claramente, señala dónde está el enemigo y cuando uno señala al enemigo, después todos los melones se ordenan. Todos los melones. Lo primero que uno tiene que hacer en política es señalar al enemigo, identificar al enemigo. Y acá el enemigo, si el enemigo está dentro, si es el otro que piensa distinto a mí, bueno, estamos jodidos, como lo estamos desde hace mucho tiempo, que donde la perseverancia en seguir discutiendo lo que ocurrió con el terrorismo de Estado, las organizaciones armadas irregulares versus el Estado, toda esta perseverancia también es un dispositivo del imperio. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos el enemigo dentro, cuando en realidad el enemigo está afuera. Y en todo caso, los que trabajan para el enemigo son traidores en la fase interna. Pero el enemigo hay que identificarlo, porque el enemigo es tan importante elegir el amigo como el enemigo. Quizá elegir el enemigo es más importante en términos políticos, porque eso va ordenando, eso nos ordena. Y siempre en política, y sobre todo en política internacional, hay enemigos. No hay un mundo de solidaridad, cooperación. No, hay disputas, es como brutalmente lo está señalando Trump, digamos, ¿no? No, inclusive me parece que quienes manejan políticamente Estados Unidos y el Reino Unido en 1982 se dieron cuenta que Malvinas, la guerra, más allá que era conducida por una junta completamente detestable y denunciada internamente, que Malvinas estaba cambiando el panorama y por eso la desmalvinización y dejar solamente la responsabilidad, que lógicamente la va a tener, de la junta militar, de los militares que decidieron recuperar las islas, y tapar las otras responsabilidades, porque no hablamos de ellos, estamos hablando siempre de Galtieri, de si tomaba whisky o no tomaba whisky. Siempre la responsabilidad queda acá, y es como que los ingleses no hicieron nada para que haya una guerra. Los sectores de Estados Unidos tampoco hicieron nada para que haya una guerra, Nos quedamos acá, ahí. Mira, si uno analiza todas las guerras que acontecieron y acontecen en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, voy a hacer una afirmación un poco que puede sonar excesiva, pero que me parece que científicamente se puede mostrar. No hay ninguna guerra que haya ocurrido en el mundo desde 1945 para acá que no haya tenido, o por lo menos el guiño, la aprobación de Estados Unidos, o directamente no haya sido planificada por la primera potencia mundial, Estados Unidos. Sí, todos los conflictos los ha decidido el hegemón, que ocurran o no ocurran. Si el hegemón dijo no, por ejemplo, la campaña del Sinaí, donde Francia, Gran Bretaña e Israel invaden Egipto, que estaba Kemal Abdel Nasser, como cuando el canal de Suez. Cuando se invaden, Estados Unidos y la Unión Soviética, que era su contendiente,
que eran el mundo bipolar, pero básicamente Estados Unidos en Occidente, dice, no, señores, retírense, tómensela. Acá mandamos nosotros. Ahora no, ustedes no son malos. Acá no hay guerra. ¿No? Obviamente, hubo otros métodos Claro. para someter a Egipto, pero, digamos, se terminó, y Estados Unidos fue Lo que no quien dejaba decidió. que el que decida políticamente y militarmente sean ellos. Digo, es por los británicos, por Francia. La por otra guerra de, mano. La Que guerra era de una de las Malvinas. preocupaciones de Thatcher al principio del 82. Por Eh, eso lo llama Reagan y le dice, acá. Claro, bueno, es que justamente la alianza Reagan-Thatcher viene a saldar como una década y media de debilitamiento o enfriamiento de la alianza estratégica Estados Unidos-Gran Bretaña. Recordemos, ahí es el momento donde aparecen las novelas de espionaje de los espías británicos que también trabajan con los rusos, con la Unión Soviética. Kirby, bueno, hay un montón. Entonces, John le Carré se cansó de escribir novelas sobre tipos que eran agente doble, de ingleses y rusos. Entonces, ahí, ¿por qué? Y porque había un grado de descontento, lo llamaron síndrome de Suez. Y eso se termina con la alianza Reagan-Thatcher. El gran relanzamiento se da en términos político-económicos, se da también en términos militares estratégicos entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y se da ¿con qué? Con Malvinas. La recomposición de eso y la salida del síndrome de Suez se da con Malvinas. Y es ahí donde, bueno, hasta continúa hoy. Entonces, por lo tanto, había una enorme ignorancia estratégica. Lo que más se le puede imputar a la dictadura respecto de Malvinas es su ignorancia geopolítica, Claro. porque habían comprado la ideología y la doctrina del enemigo, le habían vendido un buzón, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional le habían vendido, y compraron el buzón y lo practicaron. Ahora, y creían que eran amigos, nosotros éramos parte de Occidente. Bueno, hoy civiles también lo inciden. Por ejemplo, en el discurso de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, hizo, en términos malvineros, hizo algunas muy correctas apreciaciones en términos de la defensa y el desarme, podemos coincidir. Ahora, ahí incurre en la misma ignorancia, quizá ingenuidad, no lo sé, o complicidad, que la dictadura militar, creyendo que es posible que vaya a descomponerse la alianza estratégica Estados Unidos-Gran Bretaña. Habló de América para acá, ¿no? Algo así. Habló a nivel hemisférico, Claro, que nosotros vamos a recuperar Malvinas cuando a nivel hemisférico, es decir, América. Sí. Para los yanquis, América son ellos. Ellos nada más. Nada más. Entonces, no. Ahora, entonces, ¿realmente cree la vicepresidente que se puede romper la alianza estratégica Estados Unidos-Gran Bretaña? ¿O es un vendehumo para que nosotros nos creamos que eso es posible y que está bueno aliarse con la OTAN? Entonces, ahí me parece que el talón de Aquiles del discurso de la vicepresidenta, que estuvo por todo lo demás, podemos tener muchas coincidencias en materia de denuncia de desmalvinización, en materia de destrucción del sistema de la defensa nacional, ahí coincidimos. Pero después, su mirada política, geopolítica, entraña también un peligro y una justificación de lo que su coequiper, el presidente, está diciendo, que hay que ser parte de la OTAN. Claro, además alineado también con otros países. César, lo último, ¿sabes que estaba pensando y atando a esto? Porque me queda también en algo para investigar, que también es parte esto de esa junta militar. Lo voy a insistir porque si no después se enojan, que es genocida. Pero también es parte de la derrota del Ejército Nacional. Porque Perón no salió de un repollo, sino de un ejército nacional, un montón de militares que tenían una concepción de defensa nacional. Y que Estados Unidos era alguien más, no era que había que estar, que pensaban primero nosotros y después Sudamérica unida en la defensa continental. Es también parte de esa derrota todo esto, me parece. Digo, llegar a esa junta militar, ahora Villarroel diciendo esto,
no por Villarroel y con los militares, pero, o sí. Pero dentro del ejército, por lo menos, es parte de lo que fue la derrota después del 55. Sí, a ver, esto que se puede mostrar como una derrota de facciosidad, en realidad es la derrota nacional. Claro. Cuando vos le cambiás el sentido a un ejército, un ejército que legítimamente había pensado la Primera Guerra Mundial, las consecuencias, se pone, che, y si nos pasa que nos involucra a nosotros el conflicto, ¿con qué fierro lo vamos a defender si no tenemos? Tenemos que ir a comprar todo afuera, y ¿a quién le vamos a comprar? ¿A uno de los contendientes? No nos va a vender, porque... Entonces, bueno, tenemos que fabricar las industrias nosotros. Ah, bueno, pero si no... A ver, ¿y con qué energía lo hacemos? Bueno, y no tenemos... tenemos que comprar el petróleo afuera. Entonces, bueno, ahí sale pensar, bueno, desarrollemos YPF, claro, o gas, o la metalurgia. Bueno, pero ¿cómo? ¿Y la metalurgia y el petróleo y el gas, ¿con qué trabajadores lo hacemos si no están calificados? Si lo tenemos... Además los militares ven lo de YPF, o algunos, ¿no? Sobre todo Mosconi, cuando no le venden la nafta para unos vuelos de ejercicio que iban a hacer. Sí, hechos muy concretos. Claro. No es una elucubración teórica. No, es muy práctico. Además era para una práctica. Claro. Dijo, no tengo que ser dueño del petróleo. Muy concreto. Entonces, o sea, es un pensamiento concreto, claro, realista, pragmático, la de los militares. Dicen, bueno, tenemos que... Ahora, ¿con qué trabajadores hacemos? Y no tenemos calificados. El informe Vialet Macé había dado cuenta de que gran parte de la clase obrera argentina no estaba calificada, ni siquiera estaba saludable, porque vivían expuestos a enfermedades, endemias, epidémicas y demás. Bueno, entonces todos esos tipos dicen, no, vamos a construir las bases de una nación industrial, autodeterminada. De ahí surge. Claro. Entonces, cuando ese pensamiento se pone en acción y se concreta, la Argentina oligárquica, de enorme todavía influencia cultural y pedagógica, dice no, influyen sobre sectores de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Armada, generalmente más proclive al pensamiento británico, ¿no? Sí. Y le hacen el golpe. Y se pegan un tiro en la pata. Y compran una doctrina que no está acorde a los intereses de la nación argentina ni del pueblo argentino. No, claro. Y un odio hacia ese sector nacional y popular. Y cuando llega el momento, se habían preparado para pelear contra el comunismo, el marxismo y demás, terminaron peleando contra la OTAN. Pero no tenían con qué. No tenían ni doctrina, no tenían ni... Lo único que tuvo fue el pueblo argentino en armas, en los pilotos, en los soldados, en los suboficiales, en los oficiales jóvenes, que pudimos dar batalla en el Atlántico Sur. Pero no tenían, en la cabeza no tenían con qué. Claro. Y todavía vemos que hay un enorme déficit, porque siguen los militares encerrados, como otros sectores civiles también, enfrascados en la guerra sucia, en la guerra interna y en la imposibilidad de pensar la unidad nacional, claro, y de pensar la nación. Y todo el desarrollo. César, nos quedamos sin tiempo, impecable como siempre, volveremos ya a conversar nuevamente. César Trejo es combatiente de Malvinas y director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Gracias, César, un lujazo como siempre. Gracias, Juan, a vos, como siempre. Angie Moreno en la puesta en el aire, ahí control.